Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder estar aquí en Hermosillo. Tuve la bendición de estar hace 2 años por acá en un congreso, el año pasado nuevamente y esta vez pues iniciando el año aquí en Hermosillo. Vengo del lugar donde casi nadie le gusta ir, que son las playas de Cancún, pero ahí estamos sufriendo, en donde los pastores de allá dicen que es donde vive Dios, entonces yo también les creo. Qué bendición, ahora que hablaba el pastor acerca de la gran aportación que hace la iglesia, la cultura de los cielos al mundo. Estaba recordando la historia de William Wilberforce, que fue un cristiano que Dios utilizó en Inglaterra. Un día él se levanta y Dios le pone en el corazón abolir la esclavitud en Inglaterra, cuando la esclavitud era parte del sistema económico muy fuerte de Inglaterra. Ahora usted piense, ¿qué tiene que hacer para terminar con la esclavitud cuando en la ley, cuando en las cúpulas empresariales, pues todo eso sostiene la base de la economía de una nación, ¿no? Sin embargo, lo que hicieron fue un trabajo impresionante en la parte cultural. Se juntaron con otros cristianos que estaban incidiendo en las artes, en el teatro. Otros lugares políticos se reunían en una casa, en una avenida que se llamaba Clapham, y después de forma muy despectiva les pusieron que estaban se ubicaban en la calle y le llamaban a esa casa el lugar donde se reunía la secta Clapham. Después, junto con otras personas, pasaron 43 años incidiendo en la parte cultural. Armaban obras de teatros donde las personas representaban a los esclavos, y los niños, los hijos de los ricos, que eran los que movían Inglaterra, veían y eran sensibilizados a la necesidad o las situaciones que vivían los esclavos. Y eso llevó que pasaba toda una generación. Los hicieron lo propio los pintores, los que hacían esculturas, entre otras personas. 43 años después se levanta una generación de políticos, niños que fueron sensibilizados con la importancia de dignificar ahora la vida de las personas que eran esclavas, y cambian en el Parlamento de Inglaterra, eliminan la esclavitud y por fin Dios hace lo que había sembrado en el corazón de un hombre que le creyó lo que Dios le puso en el corazón. Dios nos da libertad, no nos da esclavitud. Nos vino a traer vida, no nos vino a traer muerte. Nos vino a traer tiempos de paz en medio incluso de las tempestades. Y la cultura del reino es algo que ha afectado de una forma tremenda a nuestro desarrollo humano. Y de eso les quiero hablar el día de hoy, que hoy somos una generación que está reconstruyendo la cultura. ¿Por qué hablamos de reconstruir? Porque la cultura en estos tiempos ha estado transicionando de una forma muy acelerada. Han habido cambios legislativos, hay cambios en conceptos, hay cambios muy acelerados incluso en la forma de hacer mercadotecnia por parte de las empresas. Y parece ser que antes lo que llamaban, como dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y esto es algo que hoy la iglesia tiene que empezar a valorar y a poner en consideración de la agenda, sobre todo de lo que se está haciendo en el día a día de la iglesia y lo que se enseña. Porque todos sabemos que lo mejor que le puede pasar al ser humano es vivir conforme a las bases bíblicas. No hay que buscarle mucho, ¿sí o no? Pero en el cambio de los conceptos se modifican ciertas cosas desde los temas materiales hasta la parte inmaterial, y la cultura es el conjunto de conocimientos que se transfieren de una generación a otra en los diferentes ámbitos, incluyendo los morales, incluyendo la parte legal. Y por poner algún ejemplo, no es lo mismo pensar que nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta. ¿Todos pensamos eso? ¿Estamos de acuerdo? A algo más diluido, que es, bueno, la Biblia es algo que tiene cosas buenas para la vida. Parece lo mismo, y el segundo concepto es igual de amigable, pero no es lo mismo. Porque el hecho de pensar que hay algunas cosas o tienen cosas buenas para la vida nos hace pensar que hay otros libros que también tienen otras cosas, que también no es algo que pueda estar equivocado.
pero le va a restar el valor de verdad absoluta si lo vemos desde los ojos reales de lo que aporta la palabra de Dios y lo que representa en nuestras vidas, aunque parezca amigable. Y este tipo de conceptos en estos cambios culturales han afectado otros, por ejemplo, la parte del matrimonio. Matrimonio sale de dos palabras que vienen del latín, que es mater, que habla sobre la madre, o más bien es la madre refiriéndose a la mujer, y monium, que es la condición de la madre. Habla de la maternidad del concepto. Pero el matrimonio, que era con fines reproductivos, en el matrimonio obviamente la unión de un hombre y una mujer, ahora se concibe de otras formas, ¿no? Y también siguen transicionando, ya no es necesario que la mujer se hable de maternidad porque puede ofender a otro grupo de personas, ¿no? Entonces ahora ya no es maternidad, ahora son personas gestantes, y eso está cambiándose también en nuestras leyes, ¿no? Hay ideas en esta globalización que han penetrado a la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Nosotros predicamos y somos pro familia, pero nuestros jóvenes le están huyendo al compromiso, a pesar de que dentro de la iglesia estamos haciendo esfuerzos de predicar sobre eso. Somos pro vida, pero los matrimonios jóvenes todavía no quieren tener hijos, ¿no? Entonces son incongruencias que sin darnos cuenta poco a poco han estado entrando a la iglesia, ¿no? Incluso el término vida es otro concepto que se ha diluido porque a alguien se le ocurrió ponerle una vigencia de donde empieza. Y sobre todo ponerlo en una parte de la legislación que diga, mira, la vida empieza y la reconocemos desde este punto, de aquí para acá. Si es vida, de aquí para allá no existe el tema de la vida. Y ese tipo de cosas y muchas más que pudieran venir, están afectando los conceptos en esta época. Algo que nos debemos de empezar a preguntar es que si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios e interpretándola y nos está ayudando a generar una cultura del cielo, lo estamos haciendo bajo unos conceptos que nosotros tenemos, que incluso son conceptos que hemos heredado de una generación a otra. Quiere decir que estamos heredando una información cultural de nuestra generación pasada a la nuestra, ¿no? Y que esa viene de generación en generación, que es lo que venimos enseñando y aprendiendo también. Pero si en este rubro de años se cambian los conceptos, entonces la pregunta es ¿cómo van a interpretar la Biblia nuestras futuras generaciones? Porque para lo que nosotros fue una cosa, para ellos va a ser otra cosa muy diferente. Y eso es algo que nos genera un compromiso a todos los que estamos aquí, a todo el cuerpo de Cristo, de incidir y de velar por de qué forma estamos abordando la cultura. Me gustaría que pudiéramos incluso pensar que si la cultura es un cambio que se da en diferentes estratos de la sociedad, se están cimentando ideas equivocadas fuera de todo orden natural, desde la parte biológica, desde la parte espiritual, desde la parte racional e incluso desde la parte científica. Porque hoy ya parece tener más la razón una persona que dice algo desde la perspectiva científica, y cuando alguien plantea un argumento desde la cosmovisión teológica, dicen no, eso no, mejor vamos a enfocarnos a esto otro que es más exacto, ¿no? Y lo más curioso es que el método científico nace, y es una de las bondades que le da la cultura del reino de Dios al mundo, porque nace justamente del debate teológico de los años 1500, hace rato lo decía el pastor, desde el debate que Martín Lutero también estaba originando cuando hizo el tema de las tablas, junto con otros teólogos de la época. Y para saber quién tenía más la razón, en el fruto de todo este debate teológico y de pensamiento, nace el método científico, que es una bondad. Digo, si hablamos de eso no vamos a parar. El sistema de seguros nace de la iglesia presbiteriana. Cuando un pastor de la iglesia presbiteriana se muere, queda una viuda, los pastores se organizan y etcétera. Hoy conocemos ya las grandes empresas y nace de la iglesia. La misma ONU, las primeras reuniones de las Naciones Unidas nacen incluso en la iglesia. Entonces, lo más curioso es que cuando estas transicionan a lugares de importancia en la esfera pública, se desprenden de quien las originó. Y ahora, cuando los que, o de donde proviene, se genera una estigmatización equivalente a que hay ignorancia
si hay una aportación o una línea argumentativa desde este lado. Y pensemos que eso, cuando permea en el hermano de la iglesia que se congrega todos los días, que está escuchando, que está aprendiendo de la palabra de Dios, pudiéramos pensar que genera o no genera algún impacto. Pero para analizar esto, si hay o no impacto, tendríamos que preguntarnos y plantearnos ¿cuántas prédicas escucha una persona que es cristiana? Pensemos en un año, que normalmente serían, si solo se congrega los domingos, escucharía 52 prédicas. Y si esta persona va 10 años a la iglesia solo los domingos, ¿cuántas prédicas escuchó? 520. Más o menos, ¿no? En 10 años. Y si fue a una reunión de células, de grupos pequeños, de grupos de conexión, ese número se puede incluso hasta triplicar, ¿no? Durante 10 años. ¿Cuál es el porcentaje de transformación que tiene entonces una persona que llega un año o 10 años a la iglesia después de escuchar 52 o 520 prédicas? No me responda. Pero para analizar todo esto y ver si hay un porcentaje de transformación, permítame contarle una historia con la que es algo muy común. No sé si sucede en esta iglesia, pero en muchas otras es algo muy común. Y quiero ponerle un nombre a un niño que se llame Pepito. Todo el mundo en México sabíamos chistes de Pepito, ¿sí o no? Era muy clásico. Entonces pensemos que en este niño vamos a ponerle Pepito en vez de Pedrito o en vez de otro nombre, ¿no? Imagínense que Pepito es un niño que nace en la iglesia, de cuna cristiana, un niño que se involucra con los otros niños de la iglesia, se desarrolla en un ambiente sano. Los cantos o las canciones que se le enseñan al niño es el trenecito del evangelio, el arca de Noé, la historia de Moisés y daban 7 vueltas, y la historia de David, y lo que usted quiera y le ponga. ¿Estamos familiarizados con eso, sí o no? Muy bien. El niño viene a la iglesia, se desarrolla, quizás en otras iglesias hacen concursos de quién se sabe más versículos de memoria. Y Pepito pues se aprendió 2, 3 y le echó ganas, se aprendió 10 versículos, concursaba con los niños, perdía, pero un día se aprendió el Salmo 119, lo dijo de corrido y ganó. Pensemos, ¿no? Entonces ya a Pepito le aplauden los logros que aquí en la iglesia aprendió. Qué chido que se aprendió 100 y pico de versículos del Salmo 119. Pero cuando el niño, Pepito, transiciona a la esfera de la escuela pública, ahí ya no le van a aplaudir que se sabe el Salmo 119. Porque mientras en la iglesia es algo valorado, cuando transiciona a la escuela pública, ahí ya no vale nada. Pero pensemos que Pepito va más allá. Intenta ser como lo que siempre ha sido en su esencia en la iglesia. Incluso se puede enfrentar con nuevas canciones que no había escuchado porque no salía del trenecito del evangelio y de las 7 vueltas y de así como David danzaba y todo lo demás, ¿no? Y acá se encuentra con el hermano Maluma, que ese como que no lo ubicaba así entre sus cassettes, entre su disco, ¿no? Pero al final de cuentas, Pepito en algún punto de su vida en la escuela pública, alguien le hace bullying. Que cuando alguien le hace bullying religioso a un niño que viene de un ambiente muy sano de la iglesia, ¿qué cosas normalmente le dicen? El cristianito, el aleluya, ¿qué más le dicen? El brody, el santurró. ¿No será que se juntan los niños y le cantan alabaré, alabaré? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O solo pasa en Cancún? Digo, puede pasarle a cualquiera, ¿no? Imagínense que un niño que por primera vez siente que todo lo que su mamá le enseñó, lo que en la iglesia aprendió, que lo que en las prédicas escuchó, ahora resulta que le hacen bullying como que si estuviera mal. Ese niño genera un rompimiento, pues claro, tiene un impacto emocional de lo que le está sucediendo, del bullying que le están haciendo. Y pues si teníamos en un inicio a un Pepito feliz, ahora es un Pepito triste, que ha vivido en carne propia el bullying desde la parte religiosa de sus compañeros que ignoran que Pepito tiene también derechos. Pero más allá de que vivió su primera discriminación o su primer bullying religioso, en Pepito inicia algo que ya después se vuelve muy común en las personas que nos congregamos. Regresa a la iglesia a vivir nuevamente, viene, alaba, levanta las manos, está en el grupo de los niños.
Y cuando llega a la escuela otra vez, ya no quiere que le hagan bullying. Sobre todo si hay una niña que le gusta y está ahí enfrente y dice, no, no quiero que me hagan burla enfrente de la niña que me gusta. ¿Qué hace? Oculta su fe. ¿Es clásico? ¿Es normal? En esos ambientes, pensemos que entonces el día que le hicieron bullying a Pepito por primera vez en su vida es el día que inicia su doble vida. Porque cuando Pepito crece y se convierte después en un Don Pepe, porque ya se graduó de arquitectura, ya se graduó de alguna ingeniería o algo, pues ahora en la iglesia ya está hasta líder de la iglesia, ¿no? Y aquí levanta, adora, alza las manos, ora, pero cuando llega a su trabajo todavía en 5 años que lleva nadie sabe que es cristiano. Y eso sucede porque a veces aprendemos a guardar nuestra fe en lugares de espacios públicos donde pudiéramos estar ante personas que tienen mucha intolerancia religiosa. Y entonces pensemos a la pregunta que hacíamos al inicio: ¿cuál es el porcentaje de transformación de una persona que ha escuchado 520 prédicas en 10 años? Y el pastor está predique y predique y enséñele, pero al momento de llevar a la práctica su fe en el trabajo, en la vida social, en donde sea, se convierte en algo muy complejo, oculta su fe, que es lo más normal, y todas las prédicas que sigue escuchando domingo tras domingo, le cuesta aplicarlas en el día a día. ¿Por qué? Pues porque hay todo un ambiente de persecución de intolerancia religiosa. Y la pregunta es si en la nación hay ese tipo de cosas desde lo legal, que ahora lo vamos a ver. ¿Esto cómo influye en nuestras generaciones y en nuestra cultura? Pues muchísimo. Porque hay muchos niños que pasan por la iglesia, crecen y cuando viven ese tipo de cosas en las escuelas o en otros lados, no soportan y muchos niños se pierden. Porque es muy fuerte este tema. Yo les quiero hablar un poco acerca de algo que he titulado la generación perdida. Y la generación perdida, antes de llegar al libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 8 al 10, te quiero contar esta historia. Estaba Moisés, Dios le dice, saca a mi pueblo de Egipto. Llega Moisés, habla con Faraón, lo saca. Lo primero que se enfrentan cuando están saliendo de Egipto es con un mar. ¿Y qué hace Dios? Lo abre en dos, camina el pueblo de Israel. Llega a un desierto donde se pasan 40 años. ¿Qué comían en esos 40 años en el desierto? Maná. Y cuando había frío, ¿cómo se calentaban? Había una torre de fuego que los calentaba. Y cuando había calor en el día, había una nube. ¿Qué pasaba? Que posaba sobre ellos. Después de todo esto, después de los 40 años, sabemos que Josué y Caleb entran a la tierra prometida. No entran solos, entran con un grupo de personas, obviamente. Y cuando Josué se establece en la tierra prometida, llegamos ahora sí al libro de Jueces 2, después del contexto, y nos platica la Biblia que Josué murió. En el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10, y ponga mucha atención. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, o sea, después de que se murió Josué, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿En qué momento de la historia se perdió la información? Acuérdense que cultura es el conjunto de conocimientos que se transfiere de una generación a otra. ¿En qué momento se perdió el hecho que mi abuelo por lo menos comía del maná? Por lo menos mi bisabuelo decía que había una torre de fuego que se levantaba y eso no era normal. Oye, mi abuelo me contó que vio el mar partirse en dos, ¿no? ¿En qué momento se perdió? Hay una versión teológica que dice que mucho tuvo que ver que los abuelos fallecieron en los 40 años que estuvieron en el desierto. Eso, si eso es así, entonces tendríamos que reflexionar sobre la importancia que tienen los abuelos en el crecimiento de un niño, en el proceso de la transmisión de cultura. Pero esto va más allá, porque después de Jueces, de Jueces capítulo 2 en adelante, nos relata la historia
que empezaron a levantar baales, empezaron a levantar estatuas, empezaron a adorar a otras cosas y se alejaron obviamente de Dios. Y bueno, también les fue mal en ese sentido. Pero estamos hablando de que se perdió la información de las grandes obras que Dios hizo en una generación anterior y en esta nueva generación no le conocían. Así de abrupto el tema. Pero la Biblia también nos da una solución, una estrategia de solución. En el libro de Salmo 78 dice que Él estableció testimonio en Jacob. Cuando dice Él con E mayúscula, ¿a qué se refiere? A Dios. Muy bien. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus. ¿Cuál es la estrategia que dio? Dios puso ley en Israel, la cual mandó a los padres a que a sus, para que lo sepa la generación venidera y los que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de y que guarden sus mandamientos. La estrategia está muy clara. Dele un fuerte aplauso a Dios. Está el problema y está la solución. Pero cuando hablamos de ley, decimos, bueno, pero ya pasaron las tablas de Moisés, ¿no? De los 10 mandamientos, pero ahora Dios nos los puso más sencillo, ¿no? Tenemos 2 grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero imagínense, si estamos en la batalla de los conceptos, ¿qué esperamos si llegaran a diluir también la palabra amor? O que en esta generación piense que el amor no es el valor tan relevante y cambie nuestro sistema moral y pensemos que ahora la honestidad sea más relevante que el amor. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas atentan incluso contra lo que puedan venir con nuestras futuras generaciones. Y obviamente necesitamos levantarnos como iglesia y generar estos ejercicios de notificar lo que Dios nos ha mandado para que podamos seguir incidiendo como lo han hecho los hermanos cristianos que nos han antecedido tantas generaciones y podamos seguir incidiendo en la cultura del cielo aquí en el mundo. Para entender un poco mejor esto, me gustaría tener algunos conceptos importantes, como la dignidad. No podemos saber cómo llevamos la vida en la práctica, la vida cristiana en la práctica desde la dignidad. Y puedo poner un ejemplo, si alguien está familiarizado con la pirámide de Maslow en la escala de necesidades, en el último punto habla sobre las necesidades de autorrealización. Pensemos que normalmente para el mundo, por decir así, autorrealizarse es crecer en el tema laboral, crecer en el tema económico, crecer académicamente. Pero ¿qué pasa con aquellos que desde la iglesia decidimos crecer espiritualmente? Si allá afuera no se toma tan en serio como para nosotros es importante, entonces pueden estar socavando nuestra dignidad, porque nosotros crecer espiritualmente es algo que es parte de nuestra dignidad humana como cristianos. Y entre esa línea hay muchos otros puntos que podemos identificar. Necesitamos entender algo. Cuando hablamos de leyes, y al final voy a decirles el por qué me estoy yendo incluso por unas leyes aquí en México, tiene una razón de ser. La libertad religiosa es un derecho en el cual hoy podemos estar aquí escuchando esta predicación o escuchando lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en una iglesia, y ese derecho nos los da la libertad religiosa en México. No hay estas mismas garantías en otros países para otros cristianos. Hay países que son ateos desde su constitución, entonces si el cristiano va en la calle con su Biblia, la policía los puede encarcelar y es legal. ¿Por qué? Pues porque no está permitido la proliferación de ideas religiosas en un país que desde su constitución es ateo. Sin embargo, México es un estado laico, no tiene una preferencia o privilegio ante una religión y se mantiene neutro, y eso nos permite que podamos también hacer uso de la libertad religiosa, que está consagrado en el artículo 24 constitucional, que dice de la siguiente forma, no lo vamos a estudiar a fondo, solo dice: toda persona tiene derecho a la libertad de 3 cosas: convicciones éticas, conciencia y de religión. Y para poderles ejemplificar lo que dice aquí
en la parte de religión, en el siguiente diapositiva, me gustaría mostrarles 3 imágenes. Nos da el parámetro de creer o no creer. ¿El ateo usa la libertad religiosa? Para no creer. Y nosotros lo usamos para creer. ¿Qué creemos? En Dios, en la Biblia. Creemos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de la Biblia. Podemos practicarlo de forma individual o colectiva, o sea, puede ser que esté en un restaurante, yo solito, orando antes de comer mis alimentos y estoy haciendo uso de mi libertad religiosa de forma individual, en oración, dando gracias a Dios. Pero de forma colectiva, aquí en la iglesia, donde estamos todos juntos y estamos escuchando también lo que dice la Biblia. Y estamos haciendo uso de esta libertad de forma colectiva, tanto en público como en privado. Quiere decir que de forma privada puedo estar a las 4 de la mañana teniendo un devocional en mi casa y tengo libertad de hacerlo en México, ¿sí o no? Pero también puedo estar de forma pública en algún lugar evangelizando, compartiéndole, hablando del plan de salvación a una persona, en las calles, en los parques, en las plazas públicas, e incluso un niño puede decirle a su maestro antes de iniciar su clase: maestro, puedo orar antes de iniciar mi clase, y el niño tiene ese derecho. El que no va a tener ese derecho es el maestro, porque el maestro es un servidor público y si él dice: niños, vamos a orar antes de iniciar la clase, él estaría violentando el Estado laico. Pero el niño sí tiene ese derecho de su libertad religiosa. Cuando hablamos de libertad de expresión, en el artículo 6º constitucional nos habla la libertad de la libre manifestación de ideas, de expresar ideas. ¿Qué pasa si yo tengo una idea que proviene de mi creencia religiosa que me dio el 24 constitucional, que viene de la palabra de Dios y dice que Dios es amor, y yo salgo a la calle, me encuentro a una persona que va caminando y le digo: hey, Dios te ama? ¿Qué me da legalmente facultad para decirle a esa persona que Dios te ama? Mi libertad de expresión. Yo le estoy expresando algo que yo creo de mi libro de creencias. ¿Voy bien? ¿O ya me perdí? ¿O ya me perdí o ya se perdieron? Vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer una dinámica. Pensemos en esto. Una persona que de forma individual decidió creer la palabra de Dios y usar su derecho de forma pública, de su derecho de libertad religiosa, en una calle o en un parque, donde le decide compartir la palabra de Dios a un tercero, lo que él creyó. ¿Cómo se le llama a esto en lenguaje de iglesia? ¿Cómo se le llama? Pónganse de acuerdo. ¿Cómo se le llama? A ver, vamos entonces a ver. Muy bien, un fuerte aplauso a todos. Ya le agarraron el rollo. Ahora pensemos que si el artículo 7º de nuestra Constitución nos dice que tenemos el derecho a la opinión a través de medios de comunicación, que incluye radio, televisión, plataformas digitales y también lo escrito, prensa escrita, o puede ser también un folleto, que cuando salimos a evangelizar, ¿cómo se llama el papelito entonces en el cual viene un versículo bíblico y se lo regalamos a alguien más? Folleto, tratado, flyer, ¿ok? Si nosotros hacemos la misma dinámica anterior, una persona que decidió creer la palabra de Dios usa su derecho para caminar en las calles, se está expresando, evangelizando a una persona y le está entregando un folleto. Todo ese proceso en México está legislado a favor de que podemos hacerlo libremente. Estamos haciendo uso del artículo 24, 6º y 7º constitucional. El problema es que como iglesia a veces hemos tenido como un espíritu de persecución. Sí la hay desde lo social, pero legalmente las leyes nos dan derecho para hacer eso y mucho más. Y ahí es donde planteamos, el título del libro tiene esa metáfora de que es una pregunta: ¿estamos padeciendo por causa de la fe o estamos pereciendo por la falta de conocimiento? Son dos cosas muy diferentes y nos podemos replantear, y como esto nos podemos seguir toda la tarde con muchísimos otros artículos donde nos dan libertad de muchas otras cosas. Ahora, algo muy importante, la libertad de conciencia también viene en el artículo 24 constitucional, cuando decía que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia. Para entenderlo mejor tendremos que ir a la Real Academia Española y saber qué significa conciencia.
Dice el concepto que es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En pocas palabras, es la forma de discernir entre lo bueno y lo malo. Si cada uno puede identificar qué es bueno y qué es malo, esa es su conciencia. Y tenemos la libertad de conciencia también. No todos, quizás lo que este lado piense que es bueno, no obligatoriamente, este lado también tiene que pensarlo. Pero fíjense cómo funciona. Viene una persona, cree en la palabra de Dios, en su derecho de libertad religiosa, pero la palabra de Dios genera una transformación en su vida, cultura de reino aplicado en la vida práctica. Esta persona, todo lo que antes hacía, ahora tiene un nuevo chip, porque tiene un nuevo llamado, es una nueva criatura, y a partir de aquí su vida cambia, su sistema de valores y su sistema moral cambia, porque ahora se alinea a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es pleno uso de nuestra libertad de conciencia. En México, así como estas otras libertades, tenemos muchos otros más relacionadas con la libertad religiosa, como la libertad de culto, la libertad de asociación, vivir una vida libre de discriminación, incluso un derecho a una cultura relacionada a la religión, según el artículo 2 constitucional, y eso tendría que ver con políticas públicas que no contemplan a veces la cultura que proviene de la parte cristiana. Voy a hablar un poquito de esto, no lo dije en el anterior, pero voy a hacer este paréntesis. No existe un do católico, un re mormón, un mi musulmán, un fa presbiteriano, un sol pentecostés. La música es música. Unos decidieron cantarle al árbol, otro al amor, otro al desamor. Otros decidimos cantarle a Dios. ¿Por qué entonces no hay un presupuesto público para la cultura relacionada a la religión de las personas que decidieron creer en Dios? Eso se llama, según la ley, exclusión. Y cuando hacen un carnaval, como en el caso de una ciudad de allá de Quintana Roo que se gastó 51 millones de pesos para un carnaval, le planteaba a los regidores de ese municipio, están generando condiciones de exclusión porque no hicieron otro evento cultural que abrace a todas las personas que piensan desde su conciencia que eso va en contra de su moral. Es algo que tenemos que ir transicionando poco a poco. Y si regresamos a la historia de Pepito, ¿se acuerdan de Pepito? Pensemos, ¿cómo se pudo prevenir que Pepito pudiera iniciar una doble vida generando condiciones para que eso no suceda? Número 1, conociendo sus derechos. Número 2, condiciones de no discriminación. Eso tiene que ver con los maestros que están obligados a aplicar los programas educativos con una perspectiva de derechos humanos que incluye la libertad religiosa, que es reconocida como un derecho humano, para el respeto de la libertad religiosa y de conciencia del niño. Número 2, el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos conforme a sus convicciones y objeción de conciencia también. Pero el tema de conciencia, fíjense, tenemos la libertad de conciencia, pero cuando hay algo legal, ejemplo, pensemos que la eutanasia en México ya es legal, pensemos, ojalá y no. Y hay un médico cristiano que de repente le dicen, oye, tienes que meterle una inyección a esa persona, pero para ti, médico, el único que da y quita la vida, ¿quién es? Dios. Entonces, aunque eso es legal, tú dices, oye, eso va en contra de mi moral o de mis convicciones religiosas, pues me niego a hacerlo. Eso se llama objeción de conciencia. Pero no solo aplica para los médicos, aplica para los niños. Oye, me están poniendo que hagamos un altar de muertos, objeción de conciencia. Oye, que el tema de los libros de texto gratuito, objeción de conciencia para las actividades y tareas. La enseñanza es otro boleto. En el caso de Cancún, es que me están obligando, imagínense que ustedes van a una iglesia donde es con falda larga y no se pueden poner pantalón. No vamos a entrar en un debate teológico si eso no es. Piensen en la dignidad que representa esa necesidad fisiológica que está cubriendo conforme a su cosmovisión bíblica que le enseñaron. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que va a trabajar a un hotel y te dicen, el uniforme es así, es un pantalón. La persona, si se pone un pantalón, va a sentir que va a estar pecando delante de Dios y no puede ser obligada a algo que socave su dignidad. Y puede también objetar ese tipo de cosas.
2, penúltimo, generar una cultura de tolerancia y respeto. Y último, seguir los cambios culturales que se están dando. A mí me encantó lo que está haciendo el pastor Jonathan con el tema de las escuelas. Estuvimos dialogando un poco sobre lo que se va a venir en algunos años y creo que ustedes tienen un pastor que está muy adelantado y muy entendido de los tiempos que estamos viviendo, y eso es de mucha bendición, de verdad que sí. En Primera de Crónicas 12:32 les platico el contexto. Estaba David, recién había muerto el rey Saúl, y a David lo iban a proclamar rey. Entonces empezaron a desfilar todos los grupos militares, personas, grupos que estaban alrededor de Israel para cuadrarse con el rey David. Y entre todas esas personas llegaron 200 personas que eran conocidos como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y dice la Biblia, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El ser entendidos de los tiempos, y algo que remarcaba mucho a los hijos de Isaacar era que ellos interpretaban lo que el sacerdote hablaba, lo que Dios decía a través del sacerdote, pero también interpretaban las leyes terrenales. Y eso les generaba sabiduría. Sabían cómo actuar y sabían qué tenían que hacer y cómo tenían que incidir, porque eran entendidos de los tiempos. Si nosotros queremos evitar que nuestras futuras generaciones se pierdan, tenemos que ser entendidos de estos tiempos. Por eso esta generación, ustedes, nosotros, somos la generación que va a provocar una reconstrucción cultural de forma intencional. Nuestra generación anterior no lo hizo con nosotros porque no hubieron tantos cambios culturales en ese tiempo como ahora sí se están dando. Y se dieron de una forma tan acelerada y se van a seguir dando de una forma tan acelerada. Nos está cayendo esa bolita de fuego en esta generación y tenemos que responder como los entendidos de los tiempos tienen que responder a esta generación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Imagínense en Pedrolandia, imagínense un Don Pepe otra vez. Un Don Pepe lleno del Espíritu Santo, bien enseñado de lo que dice la palabra de Dios, pero también que conoce sus derechos, que conoce cómo puede incidir en cada área. Esto que estamos hablando no es porque estamos buscando que todos sean abogados expertos en derecho religioso. No hay en la sociedad personas que más usen el derecho religioso más que los pastores y los cristianos, el sacerdote, quizás los musulmanes, el religioso, vaya. No son. Los ejidatarios tienen que aprender de derecho ejidal para defender sus tierras. Los que son sindicalizados tienen que aprender de derecho laboral para defender su trabajo. ¿Y nosotros qué tenemos que aprender? No va a venir el sindicalizado a incidir sobre temas de libertad religiosa. Somos nosotros que practicamos nuestra fe, que intentamos llevar a cabo en el día a día lo que aprendemos, lo que escuchamos en un alfa, lo que aprendemos en un domingo, lo que escuchamos en cualquier otro lugar en la iglesia que nos enseñan acerca de la Biblia y que lo hacen de forma práctica. Tenemos que saber cómo defender lo que todos los días estamos aprendiendo aquí y cómo transicionamos en nuestra fe, para que nos convirtamos en una generación que reconstruya la cultura en estos tiempos y podamos ser de bendición para nuestras futuras generaciones, haciendo la gran estrategia que Dios nos plantea en Salmos, siendo esa generación de padres, pueden ser hijos de sangre, hijos espirituales, que le notifiquen la ley a la siguiente generación. Allá atrás vamos a tener el libro, ahí está el título del libro, hablamos de varias cosas, tocamos el tema de la nueva escuela mexicana, tenemos una sección de padres e hijos, hablamos sobre el tema de discriminación, generalidades, hay otras cosas, derecho de los pastores, congregantes, muchas otras cosas más. Pero antes de terminar, yo le pedí al pastor si me regalaba 5 minutos después de la conferencia, porque quería hacerles algunas ideas donde podemos incidir en estos tiempos desde el tema de la libertad religiosa. Y esto es para el que decida tomarla y decir yo,
Y también tiene que ver con la vocación de cada uno, ¿no? Pero fíjense, cuando hablamos de discriminación, no existe la palabra correcta que ejemplifique la discriminación religiosa. Pensemos, lo más cercano que existe cuando se refieren a discriminación del Islam es islamofobia. ¿Ok? No existe la palabra religiofobia ni cristianofobia. Sí existen otras fobias. ¿A qué voy con esto? Estamos en la lucha de los conceptos. En el diccionario portugués sí existe la palabra religiofobia, en el americano también existe, pero en español no existe. Entonces, si se vive este tipo de violencia y discriminaciones, ¿por qué no hay una palabra que incida en este sentido? Hasta ya hay modismos mexicanos que ya registraron en la Real Academia Española. Y estas palabras que eventualmente pueden ser herramientas de defensa para nosotros, no existen. Y hay que socializarlo, y los que tengan vocación en el tema de educación, en el tema de literatura, sobre este punto, esa es una idea. Número 2, ¿cómo podemos determinar para los que son psicólogos o están en el área de la salud mental? ¿Cómo podemos medir cuánto es el impacto emocional que tiene un niño que ha sido discriminado por primera vez en su vida? No hay estudios sobre eso. No hay parámetros de estudio sobre ese tipo de cosas. ¿Por qué los mencionamos? Porque eso nos lleva a un siguiente punto. Eso es necesario, generar los estudios, y ahí está otra idea. Pero en el último, son reformas al capítulo penal. Allí en Quintana Roo, hace el mes pasado, lamentablemente el Congreso del Estado aprobó el tema de terapias de conversión. Terapias de conversión es penalizar a las personas de 2 a 6 años de prisión a toda persona que intente modificar la orientación sexual de otra persona. Así quedó, en el Código Penal. Decían, oye, es que no afecta a la libertad religiosa. ¿Cómo no? No han abierto su Biblia en Romanos 1 a ver qué dice, ¿no? Específicamente, no es una opinión de un ministro de culto, de un pastor, es lo que dice la Biblia. Y es un atentado completamente contra la libertad de expresión religiosa, porque entonces ahora, ¿con qué seguridad un pastor de Quintana Roo va a poder expresar lo que dice su libro de creencias hacia una persona que le venga a pedir consejería? Pensemos. Pero analizando ese punto, junto con el punto anterior de cuánto es el grado de violencia emocional o el daño emocional que pueda tener una persona, también nos lleva a generar un capítulo de reforma en el Código Penal de cualquier estado que genere una sanción para toda persona que intente violentar el sentimiento religioso de otra persona. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar, y los pastores están haciendo su trabajo con las personas. Pero si hay personas que afuera son violentadas, digo, cada uno se mueve en diferentes estratos y diferentes vocaciones. Y no todos quizás persisten o perciben de primera línea ese tipo de cosas. Pero quizás un maestro que está constantemente muy desafiado a cosas que tiene que aplicar y que no van en contra de lo que cree, puede ser ayudado con esto. Y esa es una idea más que queríamos comentar y que queríamos también empezar a socializar. No va a ser alguien de fuera que genere estas iniciativas, tienen que ser de dentro. Y tenemos que ser todos los que debemos estar ocupados en estos temas de conceptos y que nos esforcemos un poco en aprender cuáles son los parámetros de los derechos que tenemos para poder incidir en la parte social y sobre todo cuidar a aquellos, porque hoy puede ser usted un cristiano muy bien plantado y que no importa lo que vengan y le digan, usted sigue firme. Pero ¿qué pasa con aquella persona nueva que intenta conciliar una relación con Dios y después es expuesto a la crítica y a actos de dominación como la ridiculización allá afuera? Hay que cuidarnos a todos. Así que qué bendición. Me gustaría si se puede poner de pie, de favor, y terminemos con una oración.
Padre, gracias, Señor, porque nos tienes aquí en esta tarde, Señor. Nos permites poder escuchar de tu palabra, saber todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos iluminas, nos das siempre más ideas, más temas creativos, Señor, que nos ayudan a hacer las cosas correctas, Señor, en tu reino. Te pedimos, Señor, que puedas levantar y inquietar, Señor, y sembrar esa semilla en personas que tengan vocación, Señor, en cualquier área en la que se estén desenvolviendo, y puedas discernirles y darles la creatividad de cómo pueden ser más intencionales en ser personas que estén haciendo cultura desde lo que nos has mostrado en tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Cuida, Señor, guarda a nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, ponles un velo a todas aquellas personas que quieren enseñar ideas de adoctrinamiento ideológico, Señor, a los niños. Cuida los ojos de los niños, Señor. Ponles un velo que no caigan en ese tipo de mala información, Señor. Y cuídanos, Señor, nuestros oídos, cuida nuestros ojos, cuida todo, Señor, de nosotros. Y gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor, en esta congregación, Señor. Y que estoy seguro que Dream Center es una iglesia que sigue siendo luz en esta ciudad, que sigue siendo de mucha bendición, Señor, y que va a generar cambios culturales importantes, de gran influencia, Señor, en este estado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.